Entonces comenzamos la semana pasada. Vamos a ver si ya activamos o tenemos la conexión. Va a ser el mismo del devocional. Ok, compártanlo con aquellos que quieren participar, porque siempre estará abierta la oportunidad para preguntas. Y los que no están presentes, pues la mejor manera de emitir sus preguntas o comentarios es a través de Webex. Pues estamos adentrándonos a información hasta cierto punto muy interesante, muy intensa. Para muchos que quizás no se han rozado con esta información, preocupa, da miedo. Ya he escuchado varios testimonios de temor, de preocupación, de susto. Y yo les recuerdo, hermanos, todo está en las manos de Dios. Él escribió todo, y todo conforme a la Escritura de verdad se hará. Y todo está bajo su control. Si somos sus hijos, no tenemos o no debemos temer nada. Es cierto que, especialmente los que vivimos, como dije anteriormente, en un lugar como este país o Europa, lugares prácticamente cómodos donde la vida tiene cierta estabilidad, donde hay salud, hay los recursos necesarios para no pasarla tan mal, pues pensar que estas cositas, que en realidad no son muchas, las llegáramos a perder, nos asusta. Pero en sí, la iglesia siempre, a través de los tiempos, los hijos de Dios han estado forjados en el sufrimiento, en la prueba, en la escasez, en la angustia, en las situaciones difíciles. Y Cristo lo dijo, que por muchas pruebas y tribulaciones habríamos de pasar para entrar al reino de los cielos. Y nos prometió que iba a estar con nosotros si somos fieles. El que perseverare fiel hasta el fin va a ser salvo. Entonces, vamos a intercalar alguna que otra lectura también de confianza, de consuelo. De hecho, las escrituras que leímos la semana pasada para comprobar la secuencia correcta, ¿verdad? Quizás ya para quitarle la venda a aquellos que creen en el rapto, para que se den cuenta que no es bíblico, que no responde a la secuencia que establece con toda claridad el Maestro Jesucristo. Entonces, que entiendan que no les va a servir. Al contrario, puede ser una trampa peligrosa, muy sutil, muy astuta del enemigo para atrapar a personas que no esperaban verse en esta situación y comprometer en muchos casos la salvación. Porque verse sin ningún preparativo, rodeado de un sistema que te margina, que te obliga y no tienes cómo comprar, cómo conseguir víveres, no puedes trabajar, no puedes hacer nada, estás hecho un cero a la izquierda y tienes una familia que mantener y tienes una esposa y verte precisado, ¿qué hago? ¿Será que tengas el valor de renunciar a no poder dejarte marcar o aún cuando te tomen? Porque serían muchos llevados a la corte, a lugares para ser juzgados, para ser sometidos a esa prueba. ¿Y será que si no te preparaste tendrás todo el arrojo espiritual para vencer, no negar el nombre de Jesucristo? Muchos quizás molestísimos porque al verse engañados o al verse mal informados pueden sentirse resentidos con sus pastores o con aquellos que les enseñaron esta secuencia equivocada. Y en ese resentimiento a veces el hombre pierde la cabeza y puede cometer locuras y darle poca importancia. Bueno, ya aquí estoy, bueno, ahora así pasa, puede suceder. Entonces, con mucho respeto, con mucho temor de Dios, sin desear que nadie se ofenda en sus creencias, me ha tocado decir realmente lo que mismo Jesús dijo, señalar lo que Jesús dijo, lo que Pablo dijo, una secuencia inequívoca. Quizás algunos piensen, bueno, esto ya se cumplió en el año 70, ya Israel fue sitiada, fue tomada, Jerusalén, fue destruido el templo, ya eso se cumplió. Sí, es cierto, se cumplió
en aquel tiempo algunas cosas, pero eso no quiere decir que Cristo estaba hablando del cumplimiento de aquella. Sí, mencionó la destrucción del templo, que no iba a quedar piedra sobre piedras, pero respecto al tiempo de angustia, a eso es a lo que yo me refiero, nuestro recogimiento con Él, primero que es el tiempo de angustia. Y al final de todo lo que leímos, desde el versículo 15 al 31, es el tiempo de angustia. Cuando viereis, el punto indicado es cuando viereis que se pone la abominación espantosa en el templo. Ese es el punto culminante, ese es el insulto más grande que se le puede dar a Dios, en otras palabras. Lo peor, aparte de ser un impostor, este individuo que es el anticristo, que usurpa los derechos de Dios, queriéndose robar la gloria de Él, ya veremos, vamos a entrar en detalles, pues en el lugar de las cosas como Dios las había ordenado, pone una abominación espantosa. A ese punto es que Cristo, cuando viereis, así lo dice en el capítulo 24, vamos a leerlo una vez más, capítulo 24 de Mateo, y en esta noche no tenemos a Brian para asistirnos, pero está Lainey y está a la distancia. Bueno, ya está abierto el chat. Entonces, el punto clave, hermanos, vamos a indagar más respecto a lo que es el anticristo, porque es el primer sello que se abre. Jesús dice bien claro, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que la entienda. A partir de ahí, tiempo de angustia, 3 años y medio para culminar la historia del hombre. Entonces Jesús dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Jesús está ubicado en la tierra dándoles estas narrativas a sus discípulos, y pues menciona como punto de referencia a Judea, pero no crean que solamente en Judea, toda la tierra vendrán cosas muy duras, muy difíciles, y dependiendo de la región de donde vive el siervo de Dios, las personas, porque en todos los lugares va a haber hijos de Dios, ¿no? De igual manera, el lugar correcto que Jesús indica es huir a los montes, y entraremos en detalles por qué. Eso inicia el tiempo de angustia. Entonces, no se cumplió, hasta ahora no se ha cumplido el poner la abominación espantosa como punto, como señal, como referencia para huir, porque es el tiempo de angustia, ¿verdad? Eso no se cumplió. Fue destruido el templo. Cristo lo dijo al principio del capítulo 24, no quedará piedra sobre piedra, y empieza una historia así larga, pero cuando Él empieza a darse señales, referencias, desde el versículo 15 al 31, nada de eso se ha cumplido si se ha cumplido, porque la historia muchas veces se repite, pero no es la gran tribulación, no es el tiempo definido de angustia, estamos hablando dicen muchos cristos falsos, pero el anticristo, Él, en singular. Todo esto, la gran apostasía, porque han habido apostasía, pero todo esto ya en palabras mayores, gran tribulación, esto es un asunto que el mundo no se va a escapar. Entonces vamos a considerar esta noche, vamos a adentrarnos una vez más, antes de adentrarnos a abarcar el anticristo, que es el primer jinete, vamos a concluir el capítulo 6, porque no lo concluimos. No sé si ustedes recuerdan que solamente leímos hasta el 4º sello. Vamos a leer el 5º y el 6º, porque todo esto es parte, da temor, da preocupaciones, todo eso, pero hay que irse rozando con la información. Y la vamos a repetir varias veces hasta que usted esté preparado, usted esté bien informado, domine la información e incluso puedas compartirlas con otros. Porque los sabios, los entendidos, también enseñarán. En estos tiempos difíciles, muchos serán usados por Dios para enseñar, para instruir a otros, para que no sucumban ante las desgracias, ante las situaciones que vienen. Entonces, vamos a concluir ese capítulo que quedó pendiente. Concluye con el 6º sello, ¿no? Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al final, al 17.
y seguido de eso entonces comenzaremos nuevamente a desglosar un poquito más detalles del anticristo. Tenemos ya hermanos conectados al Webex, así que esperemos cualquier pregunta, cualquier inquietud, siéntase en toda la libertad, en todo su derecho. Estoy tratando de entrar a Webex para mirar a ver quiénes nos acompañan, así que déjenme entrar, quien esté controlando. Ok, yo creo que ya entré. Perfecto. Ok, vamos a darle conclusión al capítulo 6. Voy a poner esto aquí por mientras. Al capítulo 6, desde el versículo 9. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fue dada sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto. Presten atención a esto. Y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo, eso que dice aquí estrellas, tiene una interpretación correcta, más definida en nuestros tiempos. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. La topografía va a sufrir fuertemente. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo. Presten atención a todo eso que está mencionando ahí: reyes de la tierra, los príncipes, ricos, capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué habrían hecho eso? Parece que es el lugar más... Cuando se está desbaratando el cielo, y las islas, las costas, la palabra islas indica costas, es más bien las costas, se están deformando. Sí, la tierra tiene temblores, terremotos, y no es regional, es global. Y una serie de cosas que está todo... Hace algunos sábados se leyó que he aquí, dijo el Señor, que como veré no solamente en la tierra, sino aún los cielos. Las virtudes de los cielos serán conmovidas. Eso es un caos, un desorden, un estremecimiento total. Y los reyes de la tierra, los príncipes, toda esta gente, parece que son inteligentes, se dieron cuenta o piensan quizás evadir al Señor, pero siempre en las calamidades el lugar correcto de refugio ante catástrofes por inundaciones, por H, por B, son exactamente los montes y las peñas. ¿Están dando cuenta de eso? Ellos pensarán también en las peñas y en las cuevas. Dice, las cuevas entre las peñas de los montes. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Vayan cogiendo nota, porque esto lo vamos a repetir muchísimas veces. Y decían a los montes: caed, y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? ¿Está duro eso? Sí, pero fíjense que las calamidades normalmente se pueden sobrevivir, pero ¿quién se esconderá de la presencia del Señor? Ahí sí les va a fallar. Entonces, hermanos, tomen nota. Todas estas cosas las vamos a ir repitiendo porque se entrelazan con la información que continúa siempre más adelante, al sonar las trompetas y al derramarse las copas. Todo esto va a irse repitiendo y repitiendo hasta que Dios mediante nos permita al Señor comprender, tener una estructura más definida en nuestra mente,
de esta información. Entonces, no se asusten, es palabra de Dios y el Señor tiene un plan también para rescatar, para librar a su iglesia. No será el arrebatamiento pretribulacional o el rapto pretribulacional, no, pero hay un retiro para la iglesia y lo veremos en Apocalipsis y lo veremos en otros tantos lugares. Así que tranquilo, confiado en el Señor, rozándote con la información, revisándola, tomando tus notitas, saca tus numeritos y verás que con la ayuda de Dios todo lo que tal vez no era necesario en el ayer, porque no era para el ayer, sino para el hoy y para el futuro inmediato, lo entenderás. Así que confiamos en la gracia de Dios, que nos dará el discernimiento para entender estas cosas y podamos hacer los preparativos, porque es otra de las cosas que estaremos hablando, las recomendaciones que se pueden dar para prepararse para el tiempo, tanto principio de dolores de acuerdo a la circunstancia, el país donde usted viva, la región, ¿verdad? Cómo está la política en su ambiente, qué riesgos tiene, todo eso tiene mucho que ver. Habrán muchos consejos, recomendaciones de acuerdo al lugar. Y usted puede lanzar preguntas o interrogantes, inquietudes, y veremos el caso suyo, pudiéramos ver cómo pudiéramos considerar las mejores opciones que tú tienes en tus inmediaciones. Quizás a mí no me preocupa tanto hasta ahora. Tuve mis preocupaciones. El hecho de estar en Texas. Texas es un estado muy conservador, tiene muchos recursos y mi esperanza es que Texas no participe. Si Estados Unidos entregara la soberanía, porque es una de las cosas que se reclamará de todas las naciones para hacer un solo gobierno mundial. Si Estados Unidos no lo hace, qué bueno. Si por alguna razón Estados Unidos lo hace, tengo esperanza de que Texas no se va con el resto. Hay condiciones preestablecidas para tomar estas decisiones. Texas puede hacer una secesión, así se le llama, separarse. Y pues confío en Dios que si no fuera, y si sucumbiera Texas también, bueno, ya hemos considerado algunas opciones, algunas posibilidades de cómo sobrellevar ese tiempo. Y así cada lugar puede tener ventajas o desventajas, ¿verdad? Todo eso lo iremos revisando. Pues bien, vamos a comenzar una vez más a definir con más precisión. ¿Se me van a asustar quizás? No. Se van a admirar de la precisión de la palabra de Dios. Eso sí les digo, no se me asusten. Van a erizarse como yo. Yo me he erizado, el Señor me ha hecho llorar en estos estudios. A mí no se me olvida, son experiencias lindas. Y yo tengo fe de que ustedes también sentirán esa unción de parte de Dios para entender la precisión de su palabra, que está ampliamente distribuida, corroborada por varios testigos de los profetas, por el mismo Jesucristo y por Pablo, sin ningún margen de error. Entonces, lo cual indica que es cierta, que es verdadera. Pablo no se puso de acuerdo con Ezequiel, ni Zacarías con otro que no fue de su época, ni Daniel, ¿verdad? Porque son diferentes épocas y dicen lo mismo y recibieron las mismas impresiones. Quiere decir que la palabra es fiel, es verdadera, auténtica, dada por Dios. Entonces, en el capítulo 6 al principio, cuando dice, versículo 2, cuando el Cordero abre el primer sello, uno de los animales vivientes le dice a Juan, ven y ve, y miré, y aquí un caballo blanco. Subrayen esa palabrita si la quiere subrayar en su Biblia de estudio. Palabra blanco. Y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, tiene un arma. Y le fue dada una corona. Corona. La corona es de reyes, de príncipes, de personas renombradas o de cierta altura, posición. Y salió victorioso, subraya, salió victorioso, todos esos detalles para que también venciese. Vamos a revisar esas connotaciones, si tiene que ver o no, si señala, apunta al anticristo. En primer lugar, el anticristo es uno que pretende tomar los créditos de Cristo, de Dios.
Jesús es Dios. Y pretende tomar autoridad, pretende tomar corona, pretende vencer, pretende identificarse con ciertas cosas, como en este caso dice blanco, y el símbolo del blanco es no solamente la pureza, sino también representa a la paz. ¿Están de acuerdo conmigo? Pues bien, vamos a ampliar un poquito más a través del libro de Daniel y palabras del apóstol Pablo. Primero, las de Pablo son un poquito más cortas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12, que ya lo leímos, pero vamos a revisarlo un poquito más. Si alguien lo quisiera leer, pero no, ya es que es bueno leerlo la primera vez, pero ya la segunda vez cuando voy parte por parte haciendo énfasis, yo prefiero leerlo poquito a poco y pedirles que subrayen. En la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12, vamos, aunque ya se leyó la semana pasada, podemos así por encimita ir subrayando. Os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, todo eso lo pueden subrayar, venida, nuestro recogimiento, no os mováis, esto especialmente para los que creen en el rapto, no os mováis de lo que Cristo dijo, de lo que yo les estoy indicando, no se muevan fácilmente de lo que ya les indicamos, no se conturben ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, ni por carta como si fuésemos nosotros los que se le hubiésemos enviado. O sea, si alguien aparece con una carta diciendo, mira, esto lo escribió Pablo, esto viene de parte de los apóstoles, ni siquiera con tales escrituras se las crean, porque el día del Señor no vendrá sin que ciertas cosas sucedan primero. No os engañe, versículo 3, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga, sin que antes, o sea, sin que venga antes, sin que primero venga la apostasía, así que pueden marcar eso, no vendrá sin que antes venga, o sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está el anticristo. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. Fíjense la agenda que él tiene. Él quiere robarle los créditos a Dios. Sentarse en el templo como Dios, haciéndose parecer Dios. Esa es una de las pretensiones de Satanás desde siempre, como en Isaías capítulo 14, que dice, y seré semejante al Altísimo, ¿verdad? Capítulo 14, no recuerdo bien el versículo, pero que dice, subiré a las estrellas, a lo alto, en los cielos, y me sentaré allí y seré semejante al Altísimo. Él quería pretender los honores del Altísimo, es que le rindan honor, que se postren ante Él tener derechos para regir los intereses del universo, hacer todo como si fuese Dios. Eso es lo que Él quiere. ¿No os acordáis, versículo 5, que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces, cuando se haya quitado esa restricción que Dios tiene impidiendo que se manifieste, cuando esa restricción se quite, entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Resplandor. Cuando Cristo viene con resplandor. No en secreto. ¿Se dan cuenta? Qué diferente. Aquellos que dicen que Cristo viene secretamente, que nadie se entere, es diferente. Con el resplandor, con voz de trompeta. ¿Cuándo acá una trompeta es algo secreto? El sonido de una trompeta. Ok. Aquel inicuo, fíjense las descripciones, tomen nota, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, no de Dios. Satanás es el que está motivando, impulsando, intronizado en la mente, en el cuerpo de este individuo, lo guía a lo que es la injusticia, a lo que es la mentira,
a lo que es el engaño. Así que si Satanás eso es lo que hace, engaña, es el poder de las tinieblas se ha de manifestar en ese individuo para hacer con grande potencia, o sea, con fuerza, y señales y milagros verdaderos. No, mentirosos. Señales mentirosos. Y mucho tendrá que ver la tecnología con esto. En su momento lo vamos a explicar. La tecnología hace posible actualmente hacer muchas cositas. Así que dice que, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad, corroboramos, ¿no? En los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Hasta ahí. Vamos a ver, todo esto vayan anotándolo. Quienes tengan sus libretas anótenlo, porque créanme que hay información masiva respecto a esto, a la agenda, las actividades que realizará este individuo. Y vamos a basar las principales en el libro de Daniel, aparte de esto que mencionó Pablo, ¿no? Vamos a revisar el libro de Daniel, capítulo 11, desde el versículo 21 hasta el capítulo 12, versículo 3. Vamos a compararlo con el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39. Ahí hay información masiva. Creo que ni siquiera no sé si logremos abarcar por lo menos el de Daniel, pues es probable. Y especialmente Ezequiel tiene una agenda tan detallada. Ezequiel da una cantidad de detalles respecto a la agenda que tiene este individuo, especialmente cuando vengan con todas las naciones a sitiar a Israel. Increíble. Vamos a ubicarnos en el libro de Daniel, capítulo 11. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ahí tenemos a Mervalia Ramírez, tenemos a Obed Luis, ahí está Brayito, a ver quién es más. Pues bien, nos ubicamos entonces en el libro de Daniel, capítulo 11. Disculpen que no me he sentido muy bien, salud, me he sentido un poco amenazado por la gripa, pero aquí estamos. Capítulo 11 desde el versículo 21. Sí, esta semana me tocó trabajar en el frío bravo y me agarró un poco. No es COVID, es resfriado. ¿Cómo es? Frialdad. Me resfrié. Él está hablando en el libro 11, en el capítulo 11, Gabriel, que es el que habla con Daniel, le da unas reseñas de reinos y cosas que han de pasar, pero identificamos al anticristo a partir desde el versículo 21. Y este anticristo, o este príncipe, este individuo, viene del norte, se le considera en la posición cardinal como la de la región del norte. ¿Ok? Y no solo lo vamos a ver aquí mismo en este libro de Daniel, sino que él sustituye en el versículo 21, sustituye a uno que precisamente era el que reinaba o el que estaba disponiendo de la región del norte. Versículo 21, y sucederá en su lugar, en el lugar del anterior, ¿no? Un vil, al cual no darán la honra del reino, vendrá empero con paz. ¿De qué color es el caballo del primer jinete? Blanco. Blanco. Con paz tomará el reino, y tomará el reino con halagos. Entre las cosas que les pedí que subrayaran de las reseñas del jinete, no es que el jinete sea el anticristo, ¿ok? Sino que son resemblanzas que apuntan al anticristo, porque es el momento en que ese ser espiritual hace posible la introducción,
el campo de acción del anticristo. Así que en un caballo blanco tenía un arco, le fue dada una corona y salió victorioso para que venciese. Esas palabras les dije que las subrayaran, ¿verdad? Pues bien, así que aquí está, viene con paz, símbolo de la paz es color blanco. Cuando se rinden, cuando quieren paz, se pone una bandera blanca. Versículo 22, y con los brazos de inundación serán inundados delante de él y serán quebrantados. Así que fíjense qué ironía, viene con paz, pero empieza quebrantando. Y aún también el príncipe del pacto, ese príncipe del pacto, en la zona en donde él pretende hacer paz, habrá un príncipe o diríamos, pudiera ser un presidente, o como en el caso de Egipto, ahora ya no es el presidente Morsi, creo que era el que estaba, sino que ahora lo relevó un general militar, y es un príncipe, es un principado. Si fuese él, el príncipe de esa región, que va a mediar la paz, pudiera ser él o pudiera ser cualquiera de los que están en esa región del Medio Oriente. Pero bueno, a ese se refiere el príncipe del pacto. Y después de los conciertos con él hará engaño. Ya vimos que Pablo menciona, ¿no?, cómo vendrá con engaño y subirá y saldrá vencedor. Mira la palabra vencedor, con poca gente. Y estando la provincia en paz, se dan cuenta cómo hay indicios que aluden a ese, ¿verdad? El jinete alude a este individuo. Precisamente es cuando empieza el problema, ¿no? Principios de dolores, su campo de acción comienza ahí. Y estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Presa y despojos y riquezas repartirá a sus soldados. Y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por tiempo. La palabra tiempo en singular equivale a un año. Recuerden, cuando dice tiempo, un año, y enseguida y tiempos, quiere decir un año, y tiempos, plural, 2 años, y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio. Se está hablando, así se usaba en aquel tiempo. Ok, este individuo despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del mediodía. Así que él viene del norte y el mediodía es el sur. Esa palabra mediodía es lo que corresponde a sur, punto cardinal del sur. Vendrá contra el rey del mediodía con grande ejército, y el rey del mediodía se moverá a la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas el rey del mediodía no prevalecerá, porque le harán traición. Acuérdense que este individuo es un cerebro en el engaño y en las intrigas y en conseguir lo que quiere. Aún los que comerán su pan le quebrantarán. Eso me suena como a soborno, ¿no? Y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Y el corazón de estos 2 reyes será para hacer mal, y en una misma mesa tratarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no es llegado. Solamente se mencionó un año, tiempo. Y volveráse a su tierra con grande riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Ahí es donde está el problema, empieza el problema ahí. Cuando el hombre se rebela contra los designios santos de Dios, ahí empieza el problema. Volveráse a su tierra con grandes riquezas, sin embargo, su corazón será contrario, en contra de adversario, opuesto al pacto santo. Hará pues y volveráse a su tierra. El pacto santo algunos lo traducen como que es el pacto de Abraham con Dios.
Otros le dicen es el pacto, los 10 mandamientos, porque ese fue un pacto santo, ¿verdad? Santos seréis, porque yo soy santo, y define la conducta de los hombres, es lo que precisamente ha provisto a Israel de mucha bendición, guardar los mandamientos y honrar a Dios. Todo esto es diríamos, una interferencia que hay que remover para poder lograr la victoria completa. Como decía Balán, bueno, si hacemos pecar al pueblo de Israel, ¿verdad? Si los involucramos en la idolatría o a la fornicación, Dios desproveerá de su protección y este pueblo cae. De igual manera, siempre contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Dios, la manera de poderlos subyugar es haciéndoles violar, transgresar el pacto santo, el que rige la conducta del hombre, del santo de Dios. Así que empieza a considerar en su corazón que es una estrategia que debe de lograr si quiere tener éxito total. Hacer que muchos desamparen ese pacto que se hace con Dios, se abandonen, apostaten de esa ancla, de esa posición de fidelidad a Dios. Hay que eliminarlo, si no, él no puede lograr su designio. Por eso es que viene una gran apostasía. Y versículo 28, y volveráse a su tierra, ya lo leímos, perdón. Versículo 29, al tiempo señalado, tornará otra vez al mediodía, hacia el sur. Su tierra es del norte, ¿no? Él regresa otra vez al sur. Mas no será esta última venida o esta postrera venida como la primera. Mira cómo viene. Porque vendrán contra él naves de Sitín o Quitín, no sé cómo se pronuncia esto, y él se contristará y se volverá y enojaráse contra el pacto santo y estará en acción, no se va a quedar tranquilito, quietecito, no. Él hará todo lo habido y por haber para hacer guerra contra ese impedimento que él tiene, que es el pacto santo. Volveráse pues y pensará en los que habrán desamparado el santo pacto. Y serán puestos brazos de su parte. Bueno, yo no sé si este pacto específicamente sea, me imagino que es el pacto santo siempre ha sido ese que hemos reconocido, pero si encima de eso existiese algún tipo de pacto para mediar la paz, ¿verdad? Pudiera aludir también a eso. Yo no me cierro ni soy categórico, siempre abierto a medida que el tiempo transcurre y la formación fluye, cobra más sentido, ¿verdad? Todo esto vemos como un espejo, por espejo en oscuridad, pero ponemos las cosas en perspectiva sin dejar de mirarlas, tratando de adquirir mayor precisión, definición, a medida que el tiempo avanza y la información cobra más sentido. Entonces, versículo 31, y serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza. Ahí está el problema. Aquí viene la abominación. ¿Se dan cuenta? De la que Cristo habló. Una vez más, versículo 31. Y serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa. Quiere decir que él está totalmente opuesto contra Dios, contra las cosas santas, determinado a robarle a Dios esa posición, ese lugar, porque él sabe que si él logra ser reconocido como Dios, como la máxima autoridad, él tiene el mundo bajo su control, completo. Versículo 32, y con lisonjas, unas sonrisitas y adulaciones, hará pecar a los violadores del pacto. Fíjense cómo él está interesadísimo en que hayan transgresores. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, por eso es que yo me mantengo en mi posición hasta ahora,
de que el pacto al que se refiere es la ley de Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y pondrá en ejecución, campo de acción, hará los mandamientos, cumplirá la ley de Dios, hará la voluntad de Dios. El pueblo que conoce a su Dios, la iglesia en todo el mundo, donde quiera que esté, eso es lo que va a hacer. Se esforzarán porque hay resistencia, hay oposición, hay amenazas, hay sentencias, pero no, se esforzarán y harán lo que ya tienen que hacer, lo que saben que tienen que hacer. Y los sabios del pueblo darán, por eso es importante que aprendamos, para compartir sabiduría, conocimiento a muchos, porque les va a traer mucho beneficio la orientación, para que no caigan en el engaño que les costará la vida, que les costará la salvación. Es importante que aprendamos, hermanos, tenemos un ministerio precioso que ejercer en lo sucesivo, cuando llegue su momento. Los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos y caerán a cuchillo. Esos son los primeros que tratarán de eliminar, porque... Mi pregunta es, ¿quiénes van a caer? ¿Los sabios? ¿Los que están enseñando? Sí. Cuchillo y fuego y en cautividad y despojo por días. Sí, pero bueno, esa es la manera de que la bestia o el anticristo, el sistema, hará guerra contra los santos del Altísimo. Y esa es la forma en que los vencerá. La manera en que nosotros le vencemos es la manera de Cristo. Si tenemos que ir en cautividad, pues vamos en cautividad. Si tenemos que ser degollados, pues tendremos que ser degollados. Morir, vencer, es la forma de vencer. Pero nunca dejar de hacer la voluntad de Dios, nunca negarle, nunca desistir de la agenda, el interés de la agenda divina, y mucho menos para secundar a un Dios falso. ¿Se dan cuenta? Y algunos de los sabios caerán para ser purgados. Versículo 34. Y en su caer, respecto a los sabios, serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo, todo está medido. Y el rey, el rey del norte, versículo 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, lo que ya aquí viene más descriptivos que coinciden con lo que nos mencionó Pablo. Se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. ¿Verdad que lo leímos? No se les olvidó, ¿verdad? Anoten. Sí, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará, dice maravillas, pero es blasfemias. Y será prosperado. Después de todo eso, de hablar sandeces y hablar, aún así será prosperado hasta que sea consumada la ira. Porque hay una determinación que está hecha. Viene una ira inevitable. Y del Dios, este individuo, del Dios de sus padres, no se cuidará, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Lo dijo así Pablo. Mas honrará en su lugar al Dios Mausín, ese nombre. Imagino que es el dragón, Satanás. No lo he buscado. Déjame buscarlo. Vamos a buscarlo. Usen las aplicaciones, hermanitos. Déjenme activar esta. Ahorita que prenda, lo vamos a ver, Mausín, ahorita. Dios que sus padres no conocieron, es un nombre ahí. Honrarálo con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y con el Dios ajeno que conocerá. Conocerá un Dios que no es del Dios de los dioses, sino un Dios ajeno, un Dios falso. Y con ese Dios ajeno hará los baluartes de Mausín crecer en gloria.
Una palabra árabe. Ahorita lo veremos. Y harálos enseñorear sobre muchos y por interés repartirá la tierra. Versículo 40. Aquí la cosa empieza a ponerse más seria ahora. Empero, versículo 40. Empero, al cabo del tiempo, el rey del mediodía se acorneará con él, entrará en guerra, en conflicto, y el rey del norte levantará contra él. Subrayen esto, por favor. Subrayen porque lo vamos a leer en otro libro también que coincide todo esto que viene ahora. Se levantará, el rey del norte levantará contra el rey del mediodía, dice, como tempestad. Esa palabra, como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará. La palabra inundará, la palabra tempestad, todo eso de caballos, todo eso, ese versículo, subrayen, la mitad de ese versículo, subrayenlo. Y vendrá a la tierra deseable, pueblo de Israel, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y lo primero de los hijos de Amnón. Así que cuando se pone la abominación, acuérdense que Cristo dijo, cada quien huyan a los montes, aléjense, porque si no miren lo que viene. Viene como tempestad, con carro, con gente de a caballo, con muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Y no solo esto, aquí no da ciertos detalles que sí recoge Ezequiel, con mucho, y no solo Ezequiel, los recoge Zacarías también, y creo que Joel también. Mucho pueblo, muchas naciones juntos. Disculpen, mi hermanita me estaba llamando. Déjame quitarle el ringer. Si quieres llamarla tú para por si acaso una emergencia o algo, o a lo mejor quería comunicarme algo, por favor. Entonces, versículo 41, vendrá a la tierra deseable y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y lo primero de los hijos de Amón. Asimismo, extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. ¿Se acuerdan que hablamos de Egipto? Que es bien importante, un aliado importantísimo de Israel. Egipto y Jordania hay varios países árabes que están aliados con Israel y que interdependen unos de los otros. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y de Libia y Etiopía, por donde pasará. Este hombre viene arrasando con todo. Mas nueva, ¿de dónde viene el Señor? Cuando el Señor aparezca, ¿cómo dice? Porque como el relámpago que sale del oriente, ¿verdad? Bueno, mas nuevas de oriente y del norte lo espantarán. Y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y en el monte deseable del santuario. Miren dónde se planta el individuo este. Y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Cuál es el fin de este individuo? Sí, pero antes de eso, dice que el Señor le matará con el espíritu de su boca en su venida. En su venida es como relámpago que sale del oriente hacia el occidente. Pero yo ahora voy a tocar algo que es un poquito quizás delicado para algunos. Yo nada más voy a dar información y les voy a decir toc, toc, toc. Anoten, tomen nota porque esto conecta con lo que muchos de ustedes se imaginan. Esto que viene ahora. Estamos hablando de la destrucción de este individuo en este tiempo de angustia, en el final. ¿Cómo es su fin? Dice que en ese tiempo, capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Qué tiene que ver Miguel con esto? ¿Por qué Miguel? Anótenlo. Todavía no se los voy a decir, pero ojalá que empiecen a sacar nombres, a sacar números, definiciones.
y se me adelanten. Yo quisiera que alguien se me adelantara con base bíblica, con diccionario, ¿ok? Para que no sea nada más invento de la mente, no. Porque yo no me lo hubiera hecho, este estudio no lo hubiera hecho así. ¿Ok? Si quieren anticiparse, les puedo decir, usen la palabra, número 1, usen diccionario, usen los recursos disponibles para llegar a ciertas conclusiones que apenas estamos poniendo alguna que otra referencia. La palabra Miguel, este individuo, esta persona, ¿quién será? Se preguntan muchos. Bueno, en ese tiempo en que está sucediendo toda esta angustia y todos estos relatos, dice el capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, y de Miguel dice, esto lo está hablando Gabriel, ¿ok? Gabriel es el que está dando toda esta instrucción. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Esas son palabras mayores. No. Gabriel le está dando las instrucciones a Daniel. Todo esto. Todo este relato de lo que ha de suceder en el futuro se lo está contando Gabriel a Daniel. El ángel Gabriel. No arcángel. Muchos se equivocan y dicen que Gabriel es arcángel. No. ¿Gabriel el mismo que le anunció a María? Sí, el mismo. El que le anunció a María. Cada vez que hablen, usen micrófonos, por favor, para que se escuche. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Toc, 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 anoten y empiecen a asociar la información que se va a empezar a aparecer. Y será tiempo, en ese tiempo en que se mostrará, será tiempo ¿qué? De angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esas son las palabras del cual Jesús se apoyó para decir el tiempo de angustia, del tiempo que menciona Daniel. O que está en el libro de Daniel, pero el que la menciona es Gabriel. Mas en aquel tiempo, ¿en qué tiempo? En el que se levanta Miguel, el príncipe de los hijos del pueblo de Dios, el príncipe, cabeza, dice, príncipe significa cabeza, que está por los hijos de tu pueblo. Es tiempo de angustia, y en ese tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y muchos, ¿qué es esto ahora que viene el versículo 2? ¿Qué es esto? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué es eso? La resurrección. En el tiempo en que se levanta, de acuerdo a Gabriel, dice que el que se levanta en ese tiempo es Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Suena un poquito raro, ¿verdad? No dice Jehová, no dice el ángel de Jehová, no dice Jesús, no dice Gabriel. Identifica a este príncipe que está por los hijos del pueblo de Dios, lo identifica con el nombre de Miguel. Y después, más adelante, seguiremos dando referencias de este personaje importantísimo, a ver si ustedes se me pueden anticipar a hacer un estudio, a ver si, sin yo decirlo, ustedes llegan a las mismas conclusiones. Sí. Toma el micrófono. Acá hay un micrófono. Ajá, Gabriel es el que está hablando con Miguel. Ok. Versículo, capítulo 11. En el año primero de Darío, el rey de Media. Bueno, la pregunta es, La pregunta. ¿dónde dice que es Gabriel el que le está diciendo esto a Daniel? Sí. Vamos a buscarlo. Sí, no, ahí aparece una después también. En el capítulo 8, versículo
16. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión a este. Mira, si ustedes se fijan arriba, versículo, Gracias, entonces. encima del capítulo 11, es reconocido, dice revelaciones del ángel. ¿Se fijan? Como subtítulo arriba, dice revelaciones del ángel. Ahora, mira, aquí está. Versículo 10, capítulo 10, versículo... Capítulo 10. Mira, pero esa que mencionó Rito, ¿en qué versículo es? ¿En qué capítulo es? 8. Ok, ahora en el capítulo 10, una vez más aparece el mismo, y es, capítulo 10, dice que él se puso a orar y se contristó por espacio de 3 semanas. No comí pan, versículo 3. No comí pan, ni entró carne, ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas. Y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alzando mis ojos, he aquí un varón vestido de lienzos y ceñido sus lomos de oro de Upaz, y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies de color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de ejército. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron y escondiéronse. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó en mí esfuerzo, antes mi fuerza se me trocó en desmayo, sin retener vigor alguno. Empero oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra. Creo que este que están describiendo no es Gabriel, sino que él le habla a Gabriel ahorita. Este individuo, alguien especial. Y aquí una mano me tocó e hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y díjome: Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que te daré, y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado. No, este sí creo que es Gabriel. Y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando, y díjome: Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido. Mas el príncipe del reino de Persia, un portento espiritual, diríamos, un gobernador de esa área, se puso contra mí 21 días, y he aquí, o sea, Gabriel no pudo contra este individuo. Y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, otra vez mencionan a Miguel, y lo considera uno de los principales. Esa palabra, principales, príncipe, ¿cómo usted la pudiera interpretar? Hay más, pero no dice cuántos. Puede ser 2, puede ser 3, no dice cuántos. Pero es uno de los principales, una de las cabezas principales. Miguel dice que es uno de las principales cabezas. ¿Ok? Les estoy dando demasiado ya, pero bueno. Gracias. Sigan estudiando. No, es que yo quisiera... Sí, no, pero lo todavía. Voy a decir otra vez en el capítulo 9, versículo 20 en adelante, dice: Gabriel vuelve a terminar la explicación porque la dejó inconclusa en el capítulo 8. Se enfermó, estuvo enfermo algunos días Daniel, fue quebrantado, y en el versículo 20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, e hízome entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. El capítulo 9. Siempre el que está hablando aquí viene siendo Gabriel. Concluye el capítulo 10 igual, hablándole: mira, que Miguel tuvo que venir a ayudarme porque él no podía. Este individuo no pudo solo, tuvo que depender de la asistencia de Miguel. Y entonces, léanlo en su momento. Es bien interesante. Fíjense cuando lean quién está hablando y qué dice.
Entonces quedamos que es Gabriel el que está dando las descripciones a Daniel. Ya son casi las 9. Vamos a concluir con el capítulo 12 hasta el versículo 3. Así que Gabriel está hablando de que muchos, versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así que, ¿quién concluye con la agenda del anticristo? De acuerdo a la versión de Gabriel, le pone un nombre a un príncipe que es el que está por los hijos del pueblo, uno de los principales, las cabezas principales de la alta jerarquía, que se llama Miguel. Pudieran buscar en el diccionario qué significa, busquen varios diccionarios, porque algunos lo dan en la interpretación de ese nombre en forma de pregunta, que en realidad no es una pregunta, pero le ponen un interrogatorio como si fuese, ¿qué significa Miguel? ¿Qué significa arcángel? Porque sabemos que Miguel es un arcángel. ¿Cuántos arcángeles hay? Todo esto se los estoy dando así por encimita, y vamos a asociar con el tiempo toda esta información a ver quién resulta ser ese protagonista que está apareciendo aquí. A ver, Miki, dame. ¿Qué diccionarios nos recomiendas que busquemos? Porque hay mucho y la verdad que nosotros ni sabemos cuál será. Por lo regular, verdaderamente cualquiera lo puede creíble. decir. Un diccionario hebreo-español puede ayudarte lo puedes buscar en Google, lo puedes buscar. La palabra Miguel es compuesta. Se las voy a anticipar. Verifíquenlo. Mikamoja, por ejemplo. ¿Quién como tú, Jehová? Mik es quién es, y la palabra él, ¿qué quiere decir él? La palabra, el sufijo o prefijo él significa Dios. Elías es Dios. Por ejemplo, Daniel, mi juez, es Dios. Miguel, quien es Dios. Eso es lo que significa el nombre de Miguel. Piensen en eso. ¿Quién es Dios? Y algunos dicen, bueno, lo ponen como si fueran en pregunta, ¿quién es como Dios? ¿O quién es Dios? No sé, por eso hay un montón de referencias respecto a este tema. ¿Y por qué se las voy dando? Porque esta persona tiene un campo de acción preeminente en el Apocalipsis. Y cuando lleguemos a ese entonces, lo vamos a entender mucho más fácil. Recuerden, en el Apocalipsis no hay nombre de los protagonistas que se mencionan, por ejemplo, Satanás o el diablo. No es un nombre, es un título. La bestia, el falso profeta, la mujer, qué sé yo. A la única ahí que tú vas a ver quizás es Jezabel, que se menciona, pero no están dándole como un rol protagonista, no, a ninguno. Solamente aparece el nombre de Jesús, el Cristo, y entre los protagonistas, Jesús tiene diferentes facetas, aparece como cordero, aparece como león, aparece como esto, y hay este personaje que estamos hablando ahora, aparece como un protagonista, con su nombre, en el libro en el capítulo, creo que en el capítulo, no sé si el 17, por ahí. No recuerdo bien, pero llegaremos. De todas maneras, yo le digo, estudien un poquito en el entorno respecto a este personaje, a ver qué tanta información ustedes pueden sacar. No se dejen prejuiciar. Lo que yo estudié, lo estudié con la palabra. Porque van a haber comentaristas que dicen una cosa y otros dicen otra, y qué sé yo, que esto no puede ser, y que la palabra de Dios es la que tiene que hablar. Entonces, a ver, porque es una tarea que tal vez les interese, quizás no a todos, pero si a alguno le interesa, porque este personaje tiene un papel sumamente importante y no quiero anticiparme. No quiero anticiparme. Saquen, sin que yo se los diga, saquen las cuentas, el que esté interesado. De todas maneras, llegará el momento en que la realidad respecto a este individuo o a este personaje quedará completamente revelada, ¿no?
Entonces, hermanos, se nos fue el tiempo. Para la próxima semana, yo les voy a decir, dar de tarea, estudien esto que acabamos de leer de Apocalipsis 6, versículo 1, con Daniel capítulo 11, con el libro de Ezequiel capítulo 38 y 39 y 2 Tesalonicenses. Estudien todo lo que tiene que ver con el anticristo, porque mientras más empapados ustedes lleguen a la clase, más fácil de comprender el tema. Porque si Dios quiere, la próxima semana vamos a cubrir el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, porque es el máximo campo de acción del anticristo. Se encuentra en esos dos capítulos y lo pudiéramos corroborar con Zacarías o con Joel. Ese mismo. Vienen cosas bien importantes, cosas importantísimas. Ustedes vieron que las estrellas cayeron del cielo. Lo leímos, ¿no? Bueno. Todo eso tiene que ver con este individuo y con esta guerra que se forma. Y les voy a dar un anticipo. Job, capítulo 38. Déjame buscarlo primero para no fallar. Déjame buscarlo. Job, capítulo 38. Respecto a las estrellas, a ver si ustedes dan en el clavo. Job capítulo 38, versículo 22 y 23. Job capítulo 38, versículos 22 y 23. Entre las muchas cosas que Dios le dice a Job, tú que me ven a ver, dime tú que sabes de esto y de esto y de esto y de esto. Le menciona algo respecto al granizo, porque es importante a ver cómo ustedes relacionan esa frase, granizo de piedra o granizo, con estos capítulos que yo les estoy dejando de tarea. De todas maneras, Dios mediante lo cubriremos la semana que viene. Ezequiel capítulo 38 y 39 es el campo de acción máximo militar, diríamos, la obra más relevante del anticristo, y hay detalles que tienen que ver con lo que ya les dije que subrayaran, porque va a aparecer allí también. ¿Ok? Entonces yo creo que por hoy es todo. Seguiremos con la ayuda de Dios estudiando un poquito más respecto a este individuo. Es importante que conozcamos su agenda, que conozcamos sus pensamientos, que conozcamos sus inclinaciones, que sepamos. Es importante conocer al enemigo, sí. Y prevenir a otros de la agenda que él trae, de su obra. Así que, hermanos, no se atemorice. Vamos a invitar a Rito ante estos pensamientos quizás de inseguridad y de tristeza y de terror y de angustia y de cuántas cosas para algunos, ¿no? De indecisión. Vamos a alternar con una alabanza que nos ayude a recordar que Dios está en todo, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro amparo. Y una vez más, les voy a pedir que revisen el capítulo 33 de Isaías. Es otra de las cosas que yo les recomiendo, que ya se los he dicho anteriormente, capítulo 33, porque allí también, dime, Miki. Hay una pregunta en el chat. A ver, ¿cuál es? Léemela. Lo que dice es, ¿cuáles son los capítulos que mencionaste para estudiar sobre el anticristo? Ok, lo que ya leímos hoy, que fue Apocalipsis 6, versículos 1 y 2, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12, el libro de Daniel, capítulo 11, desde el versículo 21 hasta el capítulo 12, versículo 3, Ezequiel capítulo 38 y 39, y pudiéramos considerarlo con Zacarías capítulo 14, y Joel, no recuerdo ahorita la cita de Joel, pero se entrelaza con una información que da Joel también. Por lo menos estos que les acabo de mencionar, Apocalipsis 6 del 1 y 2, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12, Daniel capítulo 11, versículo 21 al capítulo 12, versículo 3, y Ezequiel 38, 39. Hermanos, confiando en el Señor,
que la victoria es para nosotros. Isaías 33, una vez más, los versículos, revisen el versículo 15 y 16. Esos versículos no pueden estar ausentes. Isaías capítulo 33, versículos 15 y 16, tiene que estar continuamente presente en tu mente para que cuando tú veas todas las cosas extrañas y raras que pueden suceder, tú sepas dónde tú vas a estar. Y es promesa de que no te faltará ni el sostén, ni el alimento, ni el refugio, ni nada. ¿Ok? Isaías capítulo 33, versículos 15 y 16. Es un tema lindísimo. Entonces, hermanos, escuchemos la alabanza, que de todo esto el Señor tome la honra y la gloria. Sí, con mucho gusto compartimos esta alabanza que lleva por título Creyendo en ti. Para la gloria de Dios. Voy abriendo paso en medio del camino. Yo sé bien lo que me espera al final. Se ha gastado ya mi fuerza, pero sigo con la frente y cantaré que voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Yo voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Voy abriendo paso en medio del camino. No hay montaña que me pueda detener. Tú vas derribando enfrente mi enemigo. Sigo con mi frente erguida y cantaré que voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Yo voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Yo voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Yo voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Creyendo en ti.